que están acá. ¿Ustedes consideran que nosotros somos el pueblo remanente? ¿O la iglesia de Dios, el pueblo que Dios escogió en el último tiempo? Usted sabe que Dios en todas las edades, en todas las épocas ha tenido su pueblo, ha tenido personas, sus siervos, al cual Él les ha confiado un mensaje. El día de hoy vamos a ver con datos históricos qué pasó, cómo inició los movimientos del cristianismo en el mundo y especialmente acá en Estados Unidos. Hablando de la historia del cristianismo en Estados Unidos, tuvo lugar cuando este fue introducido en América del Norte, acá, al ser colonizada por los europeos a partir de los siglos XVI y XVII. Los españoles, los franceses y los británicos, a ver si le bajamos un poquito al volumen ahí, por favor, hija, llevaron el catolicismo a las colonias de Nueva España, Nueva Francia, que hoy sería Canadá, estos son nombres antiguos, a Maryland respectivamente, ¿verdad? Mientras que los pueblos del norte de Europa introdujeron el protestantismo en la colonia de la bahía de Massachusetts, Nueva Holanda, que hoy sería Australia, continente australiano, la colonia de Virginia, la colonia de Carolina, y hay un nombre aquí extraño que se llama, es una isla, Terranova y Labrador, y el Bajo Canadá, que está más o menos en Canadá, ¿no? Siempre por el Atlántico. Usted va a encontrar ese montón de islotes que hay por allí, en lo que hoy se llama Canadá, ¿verdad? En el Océano Atlántico. ¿Cuáles fueron esas iglesias? Entre los protestantes, los adherentes del anglicanismo, el metodismo, la iglesia bautista, el congregacionalismo, el presbiterianismo, el luteranismo, montones de ismos, ¿verdad? Y hay uno que se llamaba el cuaquerismo y la iglesia menonita. ¿Conoce la iglesia menonita? Hoy en día hay acá muchísimos, en el área de Wisconsin, personas que les gusta vivir de forma a la antigua, como decimos, ¿no? Son muy ortodoxos, muy conservadores, muy buenas personas, de hecho. Les gusta cultivar el campo. Y la Hermandad Moravia era otra iglesia que vinieron desde Europa, fueron los primeros en establecerse acá en Estados Unidos, difundiendo su fe nueva en todo el país, ¿verdad? Pero los mormones tienen su propia teoría. Ellos dicen que los mormones, conocidos como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ellos afirman que el cristianismo se introdujo por primera vez acá en América, en las Américas aproximadamente, en el año 34 después de Cristo, según lo registra el capítulo 11 de un libro de su Biblia, de Nefi, que me imagino que usted tiene por ahí un libro, ¿verdad? Porque ellos le dan a todo mundo. Yo lo tengo por ahí, de hecho, que relata la aparición de Jesucristo a los nativos americanos, ¿verdad? Todos esos movimientos los podemos enmarcar dentro del así llamado primer reavivamiento, donde podemos ver claramente la mano de Dios cómo venía guiando a su pueblo, el cual estaba envuelto en una serie de creencias, pero que tenía un solo propósito, ¿verdad? Encontrar un lugar libre donde predicar la palabra de Dios. Y por supuesto, al llegar a América, encontraron las oportunidades ideales para desarrollar su ministerio, ¿verdad? Una vez que las iglesias protestantes se establecieron en el siglo XVI y XVII, un siglo después surgirían nuevos movimientos religiosos, los cuales aparecieron durante el segundo reavivamiento. ¿Ha escuchado usted esa etapa? El segundo reavivamiento que sucedió ya desde 1790 a 1840, allá en la época de Miller.
por allí, más o menos, ¿verdad? Las denominaciones surgidas en el segundo reavivamiento, entre ellas podemos encontrar algunas que existen hoy en día, ¿verdad? Como la iglesia evangélica en Canadá, la iglesia cristiana, discípulos de Cristo, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormones, la iglesia de Dios del séptimo día, no es la iglesia adventista del séptimo día, pero también en esa época en que se enmarca el segundo reavivamiento surgió la iglesia adventista del séptimo día, o sea, nosotros. La iglesia de los estudiantes internacionales de la Biblia, testigos de Jehová. Así se llaman ellos. Y la iglesia presbiteriana de Cumberland. Estos son los movimientos, iglesias que se originaron en el segundo reavivamiento, ¿verdad? Este fenómeno cultural también contribuyó, y espiritual, al crecimiento de iglesias no denominacionales, como la Iglesia de Cristo, que insistía en el congregacionalismo como modo de gobierno eclesiástico, ¿verdad? Así como en el regreso a las primeras prácticas bíblicas. Muchos buscaron en torno a lo que creían que eran conceptos fundamentalistas del cristianismo del Nuevo Testamento, apartándose de doctrinas y prácticas posteriores que se habrían gestado durante siglos de catolicismo europeo e inglés, ortodoxia y tradiciones protestantes diversas, ¿verdad? Los historiadores le dieron el nombre del segundo gran despertar en el contexto del primer gran despertar de la década de 1730 a 1750 y el tercer gran despertar de finales de la década de 1850, ¿verdad? Hasta comienzos del siglo XX. El segundo y tercer despertar fueron parte de un movimiento religioso que le llamaban romántico, mucho más grande, que se estaba expandiendo por Inglaterra, Escocia y Alemania, ¿verdad? Ya en Europa. Pero, mis queridos hermanos, todos estos movimientos, escúchelo bien, estaban, como mencioné, guiados por la mano de Dios. Hay una cita que quizás no es muy conocida, pero usted la ha escuchado otras que es similar. Yo esta la encontré por primera vez y me encantó muchísimo acerca de cómo Dios mira las cosas que pasan en este mundo, ¿verdad? Y está en Lamentaciones. Dice Lamentaciones, a ver si lo buscamos por ahí, hija. Bueno, no podemos, ¿verdad? No podemos, sí. Lamentaciones 3:37 dice, Lamentaciones 3:38, 3:37 dice, escúchenlo bien porque esta cita está interesante y nos va a servir para entender cómo Dios piensa, cómo Dios nos ve. Cuando algo se dice, cuando algo pasa, estoy leyendo una versión que no es la Valera del 60. Dios habla hoy, precisamente. Dice, cuando algo se dice, cuando algo pasa, es porque el Señor lo ha ordenado. Y el versículo 38 dice, tanto los bienes como los males vienen porque el Altísimo así lo dispone. Yo no sé cómo dice en su versión, pero lo que yo entiendo con este versículo es que todo lo que pasa está ¿qué? Bajo el control de ¿quién? De Dios. ¿Qué le parece? El martes, ¿se acuerda el martes? Hablábamos justamente de que si Israel literal tendría alguna participación en las profecías finales y pudimos ver que sí, ¿verdad? Dios aún considera al pueblo judío entre sus planes, ¿verdad? Mayormente aquellos que han reconocido a Jesús como el Mesías prometido, ¿verdad? En relación al Israel literal, muchos, escúchenlo en esto, muchos han dicho que no puede ser posible que esta nación haya surgido por la voluntad de Dios, debido a que esta nación surgió como un movimiento sionista, político, y que sería
básicamente un elemento importante para que no se cumpla en ellos la profecía de Dios que un día volverían a ocupar su territorio. Yo estoy de acuerdo en parte con esta aseveración, estoy de acuerdo en parte con esa declaración, pero recordemos que Dios dio a Abraham esa tierra, ¿verdad? Desde hace muchos años atrás, miles de años atrás, y a su descendencia, por pacto perpetuo, no fue por poquito tiempo. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos 11:29, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. O sea, lo que dijo Dios en cuanto a la profecía, mayormente son condicionales, pero las promesas que hace Dios, Dios las cumple, hermanos. Dios no después dice, ups, me equivoqué, como pasaría con nosotros, ¿verdad? Pero también podemos añadir aquí mismo, podemos aplicar el texto de Lamentaciones, lo que acabamos de leer, donde dice que cuando algo pasa es porque el Señor lo ha ordenado, tanto los bienes, o sea, el bien, como los males, vienen porque el Altísimo así lo dispone. De igual manera, yo encontré una cita interesante en los escritos inspirados. Escuche lo que dice esta sierva del Señor. Dice, en los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, escúchelo, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres. Y en cierta medida, los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos, o sea, de los hombres. Pero en la palabra de Dios dice, se descorre el velo y encima, detrás y a través de todo el juego y el contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumple silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. ¿Qué le parece? O sea, hermanos, todo lo que pasa en este mundo, la palabra de Dios dice que hasta el cabello, las cerditas que tenemos acá, están contadas. Una hoja del árbol, de un árbol, no cae sin el consentimiento y sin que Dios lo sepa. Imagínense acá en Estados Unidos en esta época de otoño cuántas hojas caen. Miles, millones. Como podemos apreciar, mis queridos hermanos, no hay nada, absolutamente nada que Dios no lo tenga bajo su control. Y alguien podría preguntarse, ¿pero Dios tiene todo bajo su control? ¿Está seguro? ¿Por qué nos pasan cosas malas, por ejemplo, y Dios lo permite? Muy buena pregunta. Hay gente muy buena que le pasan cosas malas. ¿Será porque Dios quiere que le pase? Mis queridos hermanos, ese es otro tema. Pero cuando Dios dice que todo lo que pasa está bajo su control, como dice Lamentaciones, incluye cosas buenas como cosas malas. Pero Dios lo permite para cumplir sus propósitos. ¿Quieres saber por qué te pasan tantas cosas malas? Bueno, pidámosle a Dios que nos muestre el para qué. No el por qué, sino el para qué de las cosas que nos suceden. Y Él seguramente nos mostrará el propósito a través del medio que Él considere ideal. Por eso nosotros debemos de preguntarle, ¿para qué, Señor? ¿Para qué sucede esto? ¿Por qué me pasa esto? Porque seguramente Él tiene un propósito. Amén. Parece que nos hemos alejado un poquito del tema, pero créalo que no, estamos ahí, en la línea. La profecía decía en Apocalipsis 12, 15 al 17, entonces la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra abrió la boca, perdón. Pero la tierra ayudó a la mujer.
la tierra abrió su boca y sorbió el agua que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Recuerden que el día de hoy estamos identificando al pueblo remanente de Dios. ¿Será que lo podemos encontrar a través de la historia y a través de la palabra de Dios? Por supuesto. Todos sabemos que esa ola de inmigrantes europeos llegaron hasta esta nación, los United States of America, bajo el fuego de la persecución del catolicismo romano, el cual persiguió al cristianismo, a los hijos de Dios, ¿por cuánto? Según la profecía, 1260 años. Esa profecía, esa persecución inició allá en el año 538 y terminó exactamente, y ustedes vayan viendo estas fechas, 1798, persecución que vino a través de los gobiernos que este poder manipulaba, a través de la monarquía. Las aguas, según la palabra de Dios, representan gentes. Estas gentes perseguían a los cristianos porque estos no se sometían a los dogmas y a las creencias, y al no hallar estos lugares donde vivir, donde estar tranquilos y practicar en libertad lo que ellos creían, miles de ellos tuvieron que emigrar para otras regiones del mundo, y la mayoría de ellos, mis queridos hermanos, lo hicieron hacia Estados Unidos, ¿verdad? En donde encontrarían una tierra de libertad y sobre todo un lugar donde ellos pudieran adorar a Dios libres de presiones. El catolicismo romano, ¿verdad?, aún no tenía injerencia en este territorio. Era un territorio virgen, era un territorio nuevo, ¿verdad? Debido a la juventud de esta nación. Un territorio casi virgen, donde solo habían nativos americanos. La palabra de Dios lo menciona como la tierra que abrió la boca. Un territorio cuya declaración de independencia rezaba de la siguiente manera interesante, porque ellos cuando estaban en Europa se dieron cuenta que acá surgió una nación, y esa nación tenía principios muy elementales que ellos les gustaba, ¿verdad? Hay una declaración en la independencia de los Estados Unidos que fue redactada por los padres como Adams y Jefferson, que eran muy grandes amigos. Es interesante, ¿saben? Adams y Jefferson se hicieron amigos allí en un año antes de la independencia de Estados Unidos, 1776, 1775, ellos se conocieron. Y mire qué interesante. Usted sabe que la independencia de Estados Unidos es el 4 de julio, ¿verdad? 4 de julio de 1776. Pero es interesante que 50 años más tarde, en 1826, el mismo día murieron los dos. 50 años más tarde. ¿Y sabe qué día murieron? Un 4 de julio. ¿Casualidad? No sé, pero como hemos visto no hay casualidades, ¿verdad? Escuche lo que decía la proclamación de independencia de los Estados Unidos. Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Qué bonita statement, ¿verdad? Claro, acuérdense que en el siglo XVI, parte del siglo XVII, mucha gente vinieron de allá de Europa, exiliados, huyendo de la persecución.
Y estos padres de esta patria conocían ese contexto difícil que estaban, y con estas palabras obviamente le estaban diciendo al poder perseguidor: aquí se respeta la vida, la libertad, y esta nación solamente obedecerá a los principios de la conciencia, o seremos libres y obedeceremos a Dios libremente como se nos antoje, mejor dicho, sí, ¿no? Nosotros podemos adorar a Dios como querramos. Ese era el principio de la Constitución. Y saben, ese es el secreto del éxito de Estados Unidos: la libertad. Si revisamos la historia, no encontraremos en ningún lugar del mundo en esa época un movimiento tan grande de personas que estaban siendo perseguidas por sus creencias. Y la profecía decía que al final, escuche, de los 1260 años, terminaría la persecución y luego surgiría un remanente. Interesante. Ponga mucha atención de aquí para allá, que no nos queda mucho tiempo. Que tendría como característica principal, según Apocalipsis 12:17, dice, lo vamos a leer: entonces el dragón se airó contra la mujer. ¿Quién es la mujer en la palabra de Dios? La iglesia. Y fue a combatir, dice esta versión, al resto de los hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. En ese concepto, ¿quién era esa iglesia perseguida? Toda esta gente que vino de Europa. Y mire, esa era la iglesia de Dios, y venían diferentes denominaciones: presbiterianos, bautistas. Bueno, la iglesia bautista recién nació por acá, pero todo este grupo de protestantes que se habían rebelado contra el poder, vinieron hacia Estados Unidos. La profecía nos dice que esa era la mujer. Ellos traían el mensaje. Claro, entre sus creencias obviamente venían algunas creencias que no son tan bíblicas, pero al igual Dios los consideraba su pueblo. Y por eso usted va a ver que más adelante vino el segundo reavivamiento, tercer reavivamiento, y por ahí salió una iglesia que la profecía lo llamaba como el remanente. Note que el remanente de la iglesia aparecería después, al final de los 1260 años, o sea, después de 1798. ¿Qué pasó en 1798? ¿Se acuerdan? Un evento que nosotros predicamos mucho. Fue cautivo el Papa. Con eso se le dio un golpe, y ese golpe, saben, impactó muchísimo porque se debilitó. Recién allí la persecución mermó un poco. Este escritor famoso adventista que se llama Clifford Goldstein, ha escrito como 22 libros, no sé si ya murió él, afirma que esta información, lo de las iglesias tradicionales, afirma que esta información elimina las iglesias tradicionales, o sea, las iglesias que vinieron de Europa. Esas son las iglesias tradicionales. Incluso muchas iglesias que surgieron básicamente en el primer reavivamiento. El primer reavivamiento de todas esas iglesias cuando vinieron de allá. Dice este escritor, afirma que esta información elimina las iglesias tradicionales descendientes de la Reforma. O sea, todas esas iglesias que vinieron, que componían la Reforma protestante, no estarían en la profecía. ¿Por qué? Porque esas surgieron antes de esa fecha. Y dice, pues los luteranos, metodistas, bautistas del séptimo día, episcopales, presbiterianos y congregacionalistas son demasiado antiguos para ser, en cualquier sentido corporativo, dice, el remanente que describe Apocalipsis. Porque el remanente iba a surgir después de 1798. Y esas iglesias aparecieron antes de esas fechas. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Dice, sin embargo, surgieron otras iglesias después de 1798. Por lo tanto, es necesario examinar más información adicional sobre la identidad profética de la iglesia remanente en la sección de Apocalipsis 12:14.
Y ahora, mis queridos hermanos, dentro de los movimientos que surgieron después de 1798, donde la profecía decía que a partir de ahí en adelante iba a surgir un remanente que iba a ser perseguido por Satanás y que los identifica como aquellos que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Dentro de los movimientos que surgieron en el segundo reavivamiento, surgió la iglesia adventista del séptimo día, o sea, nuestra iglesia, los mormones y los testigos de Jehová. Casi en un mismo contexto. Curiosamente, algunos llaman a esta época la época de las grandes herejías. ¿Por qué? Bueno, usted tiene unos adventistas acá hablando del sábado, que hay que obedecer la ley y que hay un santuario por allá. Y luego vienen los mormones y dicen que nos apareció un ángel que se llama Moroní, que no sé qué cosa, que no sé qué cuánto. Estoy hablando como dominicano, ¿eh? Y luego aparecen los testigos de Jehová diciendo que, bueno, ya se me olvidaron lo que dicen los testigos de Jehová, pero usted ha leído la Biblia donde sacan de contexto muchos versículos. Entonces, cuando estos protestantes se fijaron en esas iglesias que salieron del segundo reavivamiento, dijeron: esta gente está loca. ¿Cómo se pone a decir que la ley está invalida si Cristo ya murió en la cruz? Estos adventistas son unos herejes, etcétera, etcétera. Y no digamos de los mormones, y no digamos los testigos de Jehová. Por eso nos meten en un solo costal a veces, ¿no? Aunque realmente es una alegación un poquito atrevida, ¿verdad? Entonces, estos movimientos surgen con estas teologías que para muchos constituían herejías contra Dios, como es la teología de los mormones, decíamos, ¿verdad? Y la nuestra. Pero también en esta época surgió ese movimiento peculiar, que más adelante se llamaría Adventistas del Séptimo Día. Un movimiento que pregonaba, como decía, la vigencia de la ley de Dios, el sábado, el santuario. ¿Cuándo se había escuchado eso? Después de que desaparecieron los discípulos de Cristo. Decían que había un santuario literal en el cielo. Y justamente la profecía de Apocalipsis 12 decía: entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir. Ya se había airado contra la mujer, pero después dice la profecía que esto es lo que no se ha cumplido. Fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Como podemos apreciar, mis queridos hermanos, la profecía es exacta. No hubo en todo ese siglo, en el siglo XVIII, ninguna denominación que declarara que los mandamientos de Dios aún estaban vigentes, como lo decía la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y hasta nuestros días. ¿Cómo surgió este movimiento y todas las circunstancias que le rodearon? Realmente no podría empezar ahorita a contar porque nos pasaríamos todo el tiempo. Quizás en otro día vamos a contar. Sería un buen tema realmente para conocerlo, pero eso vendrá en su momento. Pero a grandes rasgos, fácilmente podríamos identificar que este pueblo tiene características proféticas. El pueblo adventista tiene, hermanos, tiene fundamentos impresionantes en la palabra de Dios. Y no solo esto, sino que decía que este movimiento iba a traer una característica especial, que se iba a manifestar el don profético. Y como ustedes saben, Dios, nosotros consideramos que levantó en la persona de Helena Hammond de White el don profético. La palabra de Dios dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a los siervos, sus profetas. Es un versículo de Amós 3:7. Yo quiero decir algo muy importante, mis queridos hermanos.
y amigos que nos ven a través de las redes sociales. La iglesia adventista no es más superior que las otras iglesias. Yo sé que hay adventistas que nos jactamos mucho, pero no somos mejores que los otros. Así como Israel cuando fue escogido no es porque era el mejor pueblo. La palabra de Dios lo dice claramente. Dios decía, yo no os he escogido por ser lo mejor. ¿Verdad? Igualmente, aquí en esta iglesia hay pecado, como en todas las otras iglesias. ¿Verdad? Hay ministros defectuosos y nosotros hemos escuchado tantas cosas por allí, así como lo hay en otras iglesias. ¿Verdad? Compartimos, por decirlo así, todos los males de las otras denominaciones. Hay apostasía entre nosotros y entre los otros hermanos. Hay fornicación. Hay hermanos que andan tremendamente perdidos. Hay mucha mentira, etcétera, etcétera. Pero hay una luz especial que brilla sobre este pueblo. Y es que tiene un conocimiento, mis queridos hermanos, avanzado de la verdad bíblica que no la tienen las demás iglesias. Ojalá que no se me entienda mal, ¿verdad? Yo respetuosamente me gustaría invitar, si hay algún hermano escuchando, a que investigue, si hay algún hermano de alguna otra denominación, que investigue la doctrina sobre la cual se fundamenta esta iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. Pero hay que hacerlo sin perjuicio. Ese es el problema, porque a veces investigamos y vamos prejuiciados y el Espíritu de Dios no puede trabajar en una mente que va prejuiciada, que va pensando otras cosas, ¿verdad? Hay que hacerlo con sinceridad, hay que hacerlo con honestidad. Y usted se dará cuenta, ¿verdad?, que hay una verdad maravillosa que Dios le quiere mostrar. Por ejemplo, ¿como cuáles? La verdad sobre la vigencia de la ley y la observancia del cuarto mandamiento, del sábado. Ya muchas iglesias evangélicas se están despertando, en el Perú sobre todo. Muchas personas predicando del sábado, predicando de los mandamientos, predicando del sistema ProSalud, la doctrina de la inmortalidad del alma. Los hermanos evangélicos deberían de investigar un poco más sobre este tema, porque es un tema de salvación. Hay muchas personas que creen que, y hasta se mueren porque dicen que van para el cielo y no hacen la preparación. La forma como Cristo vendrá no va a ser a escondidas, como nuestros hermanos lo predican. No existe un rapto secreto. Es que Jesús no es posible, hermanos. Cuando pensamos en Dios, Dios no hace las cosas escondidas, ni andar. ¿Para qué esconderse? Y más cuando se trata en este contexto que Cristo Dios va a mostrar su gloria, va a mostrar su poder, va a mostrar que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay un mensaje que ninguna iglesia lo predica, el mensaje de los tres ángeles. Es más, ni nosotros a veces lo queremos predicar. Extraordinario. Y que hay muchísimos otros temas. El santuario, por ejemplo, no sé, ya lo mencioné. Extraordinario. Los hermanos evangélicos protestantes no creen que hay un santuario literal en el cielo y que Jesús está oficiando ahí como ministro, como sumo sacerdote. Alguien diría, sí, está bien, yo puedo creer en eso, porque de repente tiene mucha lógica, ¿no? Pero yo no creo en esa profetisa que tienen ustedes. De hecho, algunos le dicen la bruja. Y han quemado todos los libros. Tenemos una cantidad de libros traducidos en decenas de idiomas en el mundo. Es la escritora norteamericana, una de las escritoras norteamericanas más traducidas, porque tiene libros impresionantes como El deseado de todas las gentes, El conflicto de los siglos,
evento de los últimos días, etcétera, etcétera. Muchísimos, ¿verdad? Yo respeto la opinión, mis queridos hermanos, de todas las personas que tienen esa opinión de esta sierva, pero veamos. Y yo les hago una pregunta. Dígame, ¿qué iglesia, qué movimiento que ha surgido sobre esta tierra no tuvo un líder como iniciador? Mencióneme una iglesia. Todos o tienen un profeta, o tienen un sacerdote, o tienen un papa, o tienen un cabecilla, un líder. Todos tienen, sin excepción. Entonces, ¿por qué yo voy a venir a condenar a una denominación porque sigue los preceptos de un líder? Profeta, o llámele como quiera, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros debemos de verificar si ese profeta, si ese líder está hablando conforme a la palabra de Dios. Si lo que dice se cumple, ¿verdad? Si lo que habla se está cumpliendo. ¿Qué debemos hacer? Comprobar. Comprobar si ese profeta es verdadero, ¿verdad? Y aplicar allí a Isaías 8:20. ¿Qué dice Isaías 8:20? A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no le amaneció. Simplemente a la ley, a los escritos de Moisés, a la ley y al, ¿qué dice? Al testimonio de los profetas. Todo lo que hablaron los profetas, si no está de acuerdo con eso, usted no tiene por qué hacerle caso, ¿verdad? De modo que hoy en día no tenemos excusas para no conocer la verdad. Ya vamos terminando. Y si usted tiene problemas para encontrarse con la verdad, es fácil, hermano. La Biblia es clara. Santiago 1:5 dice, si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, quien da a las personas, a todos generosamente y sin reprochar. O sea, el Señor no te anda diciendo, cuando usted le pide, no le anda diciendo, no, espérate, ahorita no tengo tiempo. No, sin reproche. Sin hacerlo esperar, le da conocimiento, le da ciencia, le da sabiduría para poder interpretar, para poder conocer la verdad. Finalmente quiero decirle a mis queridos hermanos que nos ven y los que estamos acá, que el pueblo de Dios no se conoce por una iglesia o por un edificio, o porque se habla en lenguas, o porque hay sanidades, o porque mi iglesia es más grande. Miles de feligreses, así como hay enormes iglesias acá en Estados Unidos. No. La verdadera iglesia de Dios no se conoce por esas características. Todo eso puede ser importante, pero la verdadera iglesia de Dios se conoce por el verdadero mensaje. Escúchelo. ¿Por qué se conoce la verdadera iglesia de Dios? Por el verdadero mensaje que predica, a pesar de la imperfección de sus miembros, a pesar de los pecados que estos cometan. Desde el punto de vista del cielo, escúchelo bien, el verdadero pueblo de Dios es aquel que predica el verdadero mensaje, el evangelio eterno, no un evangelio moderno, creado a las necesidades de algunas personas, no. Es el evangelio eterno, ese que fue creado mucho antes que existiera un ser humano. Porque recuerda que Dios no cambia. Y muchas iglesias creen que Dios ha cambiado y por eso predica un evangelio nuevo. Y lo que dijo antes, Dios es vigente hoy. Y nosotros como iglesia remanente creemos que lo que Dios dijo allá en el Sinaí con los 10 mandamientos, hoy también son una realidad y son valideros. Es por eso, mis queridos hermanos, que en el tiempo del fin, el Apocalipsis identifica un grupo especial que es amenazado con desaparecerlo por el enemigo, pero que no se doblega. Apocalipsis 14:12 dice,
He aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Finalmente, así como los redactores de la Carta de Independencia de Estados Unidos, la cual le dio el carácter, el sentido a toda una nación, como para que Dios la utilizara para proteger y llevar el evangelio a todas las naciones. De ese modo, Dios levantó un profeta, una profeta con la misión, ¿verdad? Explicando la misión para su pueblo remanente. Y ella, en una cita que voy a finalmente leerles, nos dejó el deseo de Dios para este pueblo. Esto es lo que nosotros debemos de hacer. Y la inspiración dice, escuche lo que Dios quiere de este pueblo. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular separado del mundo, con el gran instrumento ¿de qué? De la verdad. Los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta fase de la obra de salvación. Les ha encargado, escúchelo bien, que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. Las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. Y por último, tengo otra cita acá. Dice, en un sentido especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas. ¿Cómo qué? Centinelas. Y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación al mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa, dice. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. Proclamar los mensajes del primero, segundo, tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. ¿Qué les parece? Mis queridos hermanos, con esto terminamos justamente a las 8. ¿Qué piensa ahora? Tenemos una gran tarea, ¿verdad? Una gran preparación que hacer. Usted puede ser un instrumento maravilloso en las manos de Jesús para llevar la última amonestación. Dios quiere que nosotros nos convertamos, hermanos, pero nosotros insistimos en vivir nuestras propias vidas. No queremos dejar que Dios nos transforme. No queremos que Dios nos reavive. Mire, pero muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Asegúrese de estar allí de entre los escogidos, hermanos. Porque hay mucha gente que le gusta el cristianismo, le encanta. Pero igual nos gusta mucho tener un dedito en el mundo. Y eso no va con los propósitos de Dios. Que Dios pueda bendecir, mis queridos hermanos, y podamos el día de hoy reflexionar seriamente en cuanto a los propósitos que Dios tiene en cada una de nuestras vidas. Que Dios nos pueda bendecir. ¿Qué les parece si ponemos en pie y vamos a cantar? Sí, vamos a cantar el cántico. El Rey que viene cerca está. ¿168? Sí. ¿Lo tienes, madre? Coge. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque estamos acá. Nos ha animado realmente. Es difícil venir durante la semana con el cansancio del trabajo. Para Él sea la honra y la gloria.